LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. 1.900 millones de personas, casi un cuarto de la población mundial. Todos siguiendo una fe que nació de una única noche de desesperación en el desierto de Canaán. ¿Y la parte más perturbadora? La Biblia describió ese movimiento 4.000 años antes de que Mahoma naciera, versículo por versículo, característica por característica. Esta es la profecía sobre Ismael que nadie conoce. Para entender lo que está a punto de ser revelado, necesitas volver a una tienda en el desierto, alrededor de 1.900 años antes de Cristo. Abraham tenía 75 años cuando Dios hizo una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, registra las palabras exactas. De Abraham nacería una gran nación, y a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. El problema era biológico y aparentemente insuperable. Sara, su esposa, era estéril. Los años pasaron, 5 años, 10 años. Sara continuaba sin hijos y Abraham continuaba envejeciendo. Con cada estación que pasaba, con cada luna nueva que surgía sobre el desierto, la promesa parecía más distante. A los 85 años, con Sara ya en la menopausia, la matemática biológica había vencido a la teología. Fue entonces cuando Sara tomó una decisión que reverberaría por 4 milenios. Génesis, capítulo 16, comienza con una confesión brutal y directa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. La esterilidad en el antiguo Oriente Medio no era solo una condición médica, era vergüenza social, era fracaso existencial, era maldición visible. Una mujer sin hijos era una mujer incompleta a los ojos de la cultura, y Sara cargaba esa vergüenza por décadas. La solución que ella propuso era común en la Mesopotamia de aquella época, registrada en códigos legales como el de Hammurabi, pero cargaba consecuencias que nadie podría prever. Agar era egipcia, esclava, propiedad. Sara la ofreció a su propio marido como una especie de vientre de alquiler de la antigüedad. La costumbre mesopotámica permitía que una esposa estéril ofreciera su sierva al marido, y el hijo nacido sería legalmente considerado hijo de la esposa. Abraham aceptó. Y aquella noche, en el silencio del desierto de Canaán, fue plantada la semilla de una división que hasta hoy define fronteras, guerras y tratados de paz. Pero lo que sucedió después del nacimiento de Ismael revela algo que la mayoría nunca escuchó. Agar quedó embarazada rápidamente, y en 1900, el momento en que percibió la vida creciendo dentro de sí, algo cambió en su postura. Génesis 16, versículo 4, usa una expresión hebrea precisa. Ella comenzó a mirar a Sara con desprecio. La esclava que cargaba al heredero pasó a despreciar a la señora estéril. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Quien tenía el vientre fértil ahora tenía el poder real, independiente del estatus social. El texto bíblico no romantiza esta historia, no esconde las sombras. Sara sintió el golpe y reaccionó con brutalidad proporcional a la humillación que sentía. Génesis 16,
versículo 6, dice que Sara afligió a Agar. La palabra hebrea usada es aná, y aquí está un detalle que cambia la perspectiva completamente. Es la misma palabra usada en Éxodo para describir la opresión de los egipcios sobre los israelitas. La misma raíz verbal que define esclavitud brutal, trabajo forzado, deshumanización sistemática. Sara no solo reprendió a Agar, ella humilló, maltrató, oprimió. La ironía es cortante. Una egipcia siendo tratada por una hebrea exactamente como los egipcios tratarían a los hebreos siglos después. Y Agar hizo lo único que una esclava embarazada y desesperada podía hacer. Huyó, embarazada, sola, en el desierto, sin agua, sin comida, sin dirección, sin esperanza. Fue allí, junto a una fuente de agua en el camino de Sur, que sucedió algo extraordinario que pocos predicadores mencionan. El ángel del Señor encontró a Agar, y aquí está la primera revelación que cambia todo. Esta es la primera aparición del ángel del Señor registrada en las Escrituras. No fue para Abraham, el patriarca de la fe. No fue para Sara, la matriarca prometida. Fue para una esclava egipcia fugitiva, embarazada, abandonada en el desierto sin ningún mérito aparente. Muchos teólogos identifican al ángel del Señor en el Antiguo Testamento como una teofanía, una aparición del propio Cristo preencarnado. Si esa interpretación es correcta, la primera vez que Dios se manifestó de esa forma en la historia bíblica fue para la mujer más despreciada de toda la narrativa del Génesis. ¿Cómo es esto posible? Lo que él le dijo a Agar en aquel desierto contiene la profecía más detallada jamás hecha sobre un individuo en el libro de Génesis. Ningún otro personaje recibió descripción tan específica de su futuro y del futuro de sus descendientes antes siquiera de nacer. Génesis capítulo 16, versículos 11 y 12, registra las palabras exactas. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será como un asno salvaje entre los hombres, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará delante del rostro de todos sus hermanos. 4 características proféticas en apenas 2 versículos. Cada una de ellas se cumplió con precisión asombrosa a lo largo de 4 milenios, y continúa cumpliéndose mientras lees estas palabras. Pero antes de examinar el cumplimiento, necesitas entender el peso de cada elemento. El nombre Ismael en hebreo es Yishmael. Significa, literalmente, Dios oye. No Dios oyó en el pasado como evento concluido. Dios oye en el presente continuo, como realidad permanente. El nombre del niño sería un memorial perpetuo de que Dios escucha el clamor de los afligidos. Incluso cuando ese clamor viene de una esclava pagana huyendo de maltratos, incluso cuando no hay mérito visible, incluso cuando la teología convencional diría que esa persona no merece atención divina. Dios oye, y aquí está algo que pocos perciben y menos aún predican. Ismael es el primer personaje bíblico cuyo nombre fue dado directamente por Dios antes del nacimiento. Ni Isaac recibió ese privilegio de esa forma. El hijo de la esclava fue nombrado por el propio Creador antes de ver la luz del sol, pero es la segunda parte de la profecía la que causa incomodidad teológica. Él será como un asno salvaje entre los hombres. La expresión hebrea es pereadam, el asno salvaje del desierto, también llamado onagro. Era conocido en la antigüedad por características muy específicas que cualquier habitante del desierto reconocería inmediatamente. Primero, absolutamente indomable. Job, capítulo 39, versículos 5 al 8. Describe a ese animal con detalles reveladores que iluminan la profecía sobre Ismael, quien lo soltó libre, quien le dio el desierto por casa y la tierra salada por morada.
Él se ríe del tumulto de la ciudad. No oye los gritos del conductor. Recorre los montes en busca de pasto y busca todo tipo de verdura. El asno salvaje no podía ser domesticado por ninguna técnica conocida. No aceptaba señores por más habilidosos que fueran. No se sometía a yugo por más que intentaran. La profecía estaba diciendo que los descendientes de Ismael serían un pueblo que resistiría ferozmente cualquier dominación externa. ¿Y cómo se cumplió esto en la historia documentada? Los árabes ismaelitas nunca fueron completamente conquistados por ningún imperio de la antigüedad. Los asirios dominaron el Oriente Medio con brutalidad legendaria, pero las tribus del desierto permanecieron libres en las arenas de Arabia. Los babilonios expandieron sus fronteras hasta Egipto, pero el desierto de la península arábiga resistió. Los persas construyeron el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces, extendiéndose desde la India hasta Egipto, abarcando 127 provincias. Pero el interior de la península arábiga nunca fue persa. Alejandro Magno conquistó todo a su paso, desde el Mediterráneo hasta los confines de la India, a una velocidad que todavía impresiona a los historiadores militares. Planeaba conquistar Arabia en su próxima campaña. Murió en 323 a.C., antes de lograrlo. Los romanos anexaron provincias en todas las direcciones. Construyeron caminos, acueductos y ciudades por todas partes. Dominaron Judea, Siria, Egipto. Pero Roma nunca dominó el corazón de Arabia. Incluso cuando lograban controlar las costas, el interior permanecía salvaje, libre, indomable, exactamente como la profecía había declarado. Y entonces vino el giro que nadie podría haber previsto. En el siglo VII después de Cristo, los descendientes de Ismael no solo resistieron a los imperios, ellos construyeron uno. En menos de 100 años después de la muerte de Mahoma, el califato islámico se extendía desde España hasta la India. El pueblo que había sido profetizado como asno salvaje pasó de resistencia pasiva a conquista activa. El imperio que los romanos no pudieron construir en Arabia, los árabes lo construyeron sobre los escombros de Roma. La profecía de Génesis 16 no solo predijo la resistencia, predijo el temperamento, el espíritu indomable, la negación absoluta a someterse. Y cuando finalmente se movieron el mundo. Pero la parte más controvertida de la profecía aún no ha sido examinada. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Este versículo es frecuentemente citado de forma superficial por comentaristas, como si fuera solo sobre conflicto militar o tendencia a la violencia. Pero el texto hebreo es más profundo y más perturbador. La expresión mano contra en el hebreo bíblico indica oposición fundamental, resistencia estructural, conflicto de intereses que no puede ser resuelto por negociación. La profecía no dice que Ismael sería malvado o moralmente inferior. Dice que estaría en tensión constante e irresoluble con el mundo a su alrededor. Y esa tensión sería recíproca y permanente. Él contra todos, todos contra él. Mira el mapa geopolítico de los últimos 100 años. ¿Cuántos conflictos involucran directa o indirectamente a naciones de mayoría musulmana? ¿Cuántas fronteras son disputadas hace décadas sin resolución? ¿Cuántos tratados de paz fueron firmados con esperanza y rotos con sangre? La profecía no creó el conflicto. Lo predijo con 4000 años de anticipación y continúa cumpliéndose en cada titular sobre el Medio Oriente. Y todavía hay una cuarta característica que cierra el ciclo profético. Habitará delante del rostro de todos sus hermanos. La expresión hebrea al-pene puede significar delante de, al este de o en desafío a. Todas las traducciones apuntan a la misma realidad.
Los descendientes de Ismael habitarían en presencia constante de los otros pueblos semitas. No serían exterminados como tantos pueblos antiguos fueron. No serían absorbidos y desaparecerían como los hititas o los filisteos. No se disiparían en la historia como niebla de la mañana. Permanecerían visibles, presentes, imposibles de ignorar. 4000 años después, un cuarto de la humanidad desciende espiritualmente de aquella promesa hecha a una esclava fugitiva en el desierto. La profecía se cumplió y continúa cumpliéndose, pero lo que sucedió entre Agar y Sara después de aquel encuentro divino revela capas que pocos predicadores exploran en sus sermones. Dios mandó a Agar volver. Génesis 16, versículo 9, es directo y parece cruel a primera lectura. Vuélvete a tu señora y humíllate bajo sus manos. ¿Volver con quien la maltrató? ¿Someterse nuevamente a la opresión? ¿Inclinarse ante quien la humilló? Parece injusto, parece inhumano, pero había una promesa junto con la orden que cambiaba todo el cálculo. Versículo 10. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de su multitud. El mismo lenguaje usado para Abraham. Descendientes incontables. Multitud incalculable. Agar, una esclava egipcia fugitiva, recibió promesa patriarcal. Ella volvió. Ismael nació. Abraham tenía 86 años. Por 13 años completos, Ismael fue el único hijo, el heredero indiscutido, la realización visible de la promesa de Dios. Abraham lo amaba con toda la intensidad de un padre que esperó décadas. This episode is brought to you by MGM Plus. From and its horrors returns for season 4, centered around a town that traps all those who enter. Terrifying creatures that come out at night. Horrors some wished had stayed buried. Where desperate hope leads to darker truths. Dangerous new arrivals, a sinister figure, a shocking revelation. From season 4 premieres April 19th on MGM Plus. Some doors should remain closed. Por un hijo. Génesis 17, versículo 18, registra el clamor del patriarca cuando Dios anunció que Sara tendría otro hijo. Ojalá Ismael viva delante de ti. Cuando Dios reveló que Sara, a los 90 años, engendraría un hijo, la primera reacción de Abraham no fue alegría por la promesa cumplida. Fue preocupación por Ismael. Él ya tenía un hijo, ya amaba a ese hijo por 13 años. La idea de otro heredero significaba complicación, no bendición, pero Dios fue absolutamente claro. El pacto sería establecido con Isaac, el hijo que aún nacería de Sara. Ismael, ¿qué sucedería con el primogénito amado? La respuesta de Dios sobre Ismael contiene la segunda gran profecía que definiría el destino de miles de millones. Génesis 17, versículos 20 y 21. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré y lo haré fructificar y lo multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas mi pacto lo estableceré con Isaac. 2 promesas distintas para 2 hijos diferentes. 2 linajes con destinos separados. Isaac cargaría la alianza formal, la línea mesiánica, el pacto que llevaría al Cristo. Ismael cargaría bendición abundante, multiplicación extraordinaria, grandeza nacional innegable, pero no la alianza. Aquí está la raíz de la división que duraría 4 milenios y continúa definiendo la geopolítica mundial. 13 años después, cuando Ismael tenía aproximadamente 16 o 17 años, vino la ruptura final que separaría los linajes para siempre. Isaac nació. Sara finalmente tenía su propio hijo a los 90 años de edad, y el día en que Isaac fue destetado, probablemente a los 3 años de edad conforme la costumbre de la época, Abraham hizo una gran fiesta para celebrar. Fue durante esa celebración que Sara vio algo que despertó furia inmediata e incontrolable.
Génesis 21, versículo 9, dice que ella vio al hijo de Agar burlándose. La palabra hebrea es metzachek. Es una forma intensiva del verbo tzachak, que significa reír. Es el mismo verbo que da origen al nombre Isaac, Yishak, que significa él ríe o risa. Ismael estaba isaqueando, burlándose de la risa, ridiculizando el nombre, imitando con escarnio. Sara explotó con furia de madre protegiendo a su cría. Echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. La exigencia era brutal y definitiva. No solo alejar temporalmente, expulsar permanentemente. Y Abraham, Génesis 21, versículo 11, dice que la cosa pareció muy dolorosa a los ojos de Abraham a causa de su hijo, no a causa de Agar, a causa de Ismael. Aquel era su primogénito, su hijo por 17 años, el muchacho que él había circuncidado junto consigo cuando Dios estableció la señal de la alianza, el adolescente que él enseñó a montar, a cazar, a sobrevivir en el desierto. Abraham amaba a Ismael con amor de padre, pero Dios confirmó la sentencia de Sara. No te parezca esto mal a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El linaje de la alianza pasaría exclusivamente por Isaac. No había negociación posible. Pero Dios añadió una promesa sobre Ismael que suavizaba el golpe. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Ismael no sería abandonado a la muerte, sería bendecido abundantemente, pero separado. La división era necesaria para que los dos linajes siguieran sus destinos distintos sin contaminación. Lo que sucedió la mañana siguiente es una de las escenas más dolorosas de todas las Escrituras. Génesis 21, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. De madrugada, antes de que la casa despertara completamente, antes de que hubiera testigos para el momento de la separación, pan y un odre de agua para atravesar el desierto, con un adolescente en crecimiento, Abraham, el hombre que tenía rebaños incontables, siervos por centenas, plata y oro en abundancia acumulada por décadas, despidió a su propio hijo con un pedazo de pan y un cantimplora de agua. ¿Por qué tan poco? ¿Por qué esa aparente crueldad de un padre amoroso? Algunos estudiosos sugieren que Abraham no podía dar más sin desafiar a Sara abiertamente y crear un conflicto mayor. Otros creen que él confiaba en que Dios cuidaría de ellos conforme había prometido. Otros aún argumentan que la economía de la narrativa bíblica simplemente no menciona todo lo que fue dado, pero el texto es claro en lo que escoge describir: pan, agua, desierto. Y Agar vagó por el desierto de Beerseba sin dirección, el mismo desierto donde ella había encontrado al ángel del Señor años antes, cuando huyó embarazada. Pero esta vez no había fuente de agua en el camino. Esta vez la provisión se acabaría. El agua se acabó. Génesis 21, versículo 15, describe el momento con crudeza brutal. Cuando el agua del odre se acabó, echó al muchacho debajo de un arbusto. El verbo hebreo traducido como echó es shalak. Es un verbo violento: arrojar, lanzar, descartar. Agar no colocó gentilmente a su hijo a la sombra con cuidado maternal. Ella lo arrojó. La deshidratación ya estaba afectando su juicio y sus fuerzas. El agotamiento físico había tomado control de sus miembros. La esperanza había muerto en su corazón. Ella no podía cargar más el peso del adolescente. No podía seguir fingiendo que había solución. Lo que ella hizo a continuación revela el abismo completo de su desesperación. Fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía:
no veré morir al muchacho. Un tiro de arco, aproximadamente 100 metros, lo suficientemente lejos para no ver los detalles de la muerte, lo suficientemente cerca para todavía estar presente. Ella se sentó en la arena caliente y esperó a que su hijo muriera de sed. No había nada más que hacer, ningún plan, ninguna esperanza, ninguna oración que ella conociera, y sentándose enfrente, alzó su voz y lloró. El texto es específico. No fue el muchacho quien lloró primero, fue Agar. La madre, presenciando la muerte lenta del hijo, alzó su voz y lloró en el desierto vacío. Pero el versículo siguiente añade algo crucial: y Dios oyó la voz del muchacho. Ismael también estaba llorando debajo de aquel arbusto. Y aquí está la ironía devastadora que atraviesa milenios. El nombre del muchacho significaba Dios oye, Yismael. Y en el momento exacto en que la muerte parecía absolutamente inevitable, cuando no había ninguna razón natural para esperanza, Dios oyó. No el llanto de la madre, el llanto del muchacho, el llanto de aquel cuyo nombre era una profecía en sí mismo. El ángel de Dios clamó desde los cielos: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios hizo algo que cambia toda la perspectiva sobre la provisión divina. Génesis 21, versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. El pozo ya estaba allí. El agua ya existía. Probablemente había estado allí todo el tiempo. Pero Agar no podía ver. La desesperación había cegado su percepción. La certeza de la muerte había bloqueado su capacidad de ver la vida a su alrededor. Dios no creó el pozo en aquel momento con un milagro espectacular. Él abrió los ojos de ella para ver lo que ya existía y ella no percibía. ¿Cuántas veces la provisión está delante de nosotros y no podemos ver porque el dolor es demasiado grande? Agar llenó el odre, dio de beber al muchacho, y el texto bíblico resume el resto de la vida de Ismael en pocos versículos que cubren décadas. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo arquero. Habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó una mujer de la tierra de Egipto. Dios estaba con el muchacho, a pesar de la expulsión de la casa de Abraham, a pesar de la separación de la alianza formal, a pesar de no ser el hijo de la promesa mesiánica. Dios estaba con Ismael. Él creció fuerte en el desierto hostil. Se convirtió en arquero habilidoso. Habitó en Parán, región que corresponde aproximadamente al norte de la península arábiga, y se casó con una egipcia, conectando su linaje definitivamente a las dos tierras: Canaán por su padre Abraham, Egipto por su madre Agar y su esposa. La profecía de los 12 príncipes se cumplió exactamente como fue prometido. Y Génesis 25, versículos 13 al 16, lista los 12 hijos de Ismael: Nebaiot, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Cedema. 12 príncipes, 12 tribus, exactamente como Dios había prometido a Abraham en Génesis 17. Y el versículo 18 añade confirmación final: habitaron desde Jávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Él se estableció delante de todos sus hermanos. La profecía de Génesis 16 se cumplía literalmente. Delante de todos los hermanos, presente, visible, permanente, imposible de ignorar. Pero ¿cómo un linaje bíblico de 4000 años se conecta con el nacimiento del Islam en el siglo VII? La tradición islámica afirma que Mahoma descendía de Ismael a través de su hijo Cedar. Los cedaritas fueron una de las tribus árabes más poderosas y documentadas de la antigüedad. Isaías capítulo 21
versículo 16, menciona toda la gloria de Cedar en contexto de juicio profético. Ezequiel capítulo 27, versículo 21 habla de los príncipes de Cedar negociando corderos y carneros con Tiro. Jeremías capítulo 49, versículo 28, registra a Nabucodonosor atacando a Cedar. La tribu era real, documentada, poderosa, y según la genealogía tradicional árabe preservada por siglos, fue de Cedar que vino el linaje que eventualmente llegaría hasta la tribu de los coraiquitas en la Meca, la tribu de Mahoma. Ahora considera las implicaciones completas de esta conexión. Cuando Mahoma comenzó a predicar en la Meca al inicio del siglo VII, él afirmaba explícitamente ser descendiente de Abraham a través de Ismael. El Corán, Sura 2, versículos 125 al 127, describe a Abraham e Ismael construyendo juntos la Kaaba, el santuario central del Islam, en la Meca. La tradición islámica no rechaza la narrativa bíblica de Ismael. Ella la reinterpreta radicalmente. Para los musulmanes, Ismael no fue el hijo rechazado o secundario. Fue el hijo primogénito y elegido. La prueba de Abraham en el monte Moría, según la interpretación islámica, involucró a Ismael, no a Isaac. La misma historia fundamental. Protagonistas invertidos. Conclusiones opuestas. Y aquí está la ironía providencial que atraviesa 4 milenios de historia humana. Sara quería eliminar la competencia de una esclava que la despreciaba. Agar solo quería sobrevivir con su hijo en el desierto hostil. Abraham quería paz doméstica entre 2 mujeres que se odiaban. Ninguno de los 3 tenía la menor idea de lo que estaban poniendo en movimiento aquella madrugada de despedida. La decisión de una noche de impaciencia, cuando Sara ofreció a Agar a Abraham porque no podía esperar por la promesa de Dios, creó una división que hoy afecta a casi la mitad de la población mundial diariamente: judíos, cristianos y musulmanes. 3 religiones monoteístas, un patriarca común y una rivalidad que comenzó con 2 mujeres disputando al mismo hombre en una tienda en el desierto de Canaán hace 4000 años. Todavía define fronteras nacionales, todavía provoca guerras, todavía complica tratados de paz. Pero la profecía sobre Ismael no es solo sobre el nacimiento de una religión o sobre geopolítica del Medio Oriente. Es sobre el precio eterno de las soluciones humanas para promesas divinas. Abraham tenía una promesa clara de Dios. Un hijo vendría de Sara, una nación nacería de ese hijo. Bendición fluiría para todas las familias de la tierra a través de esa descendencia. Pero la promesa tardó 10 años, 20 años. Sara envejeció visiblemente. La menopausia llegó biológicamente. La matemática del cuerpo parecía haber derrotado la palabra de Dios. Y entonces vino la solución humana para el aparente. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Fracaso divino. Si Dios no está actuando en el tiempo esperado, vamos a ayudarlo. Si la promesa no se está cumpliendo visiblemente, vamos a acelerarla con nuestra sabiduría. Si Sara no puede engendrar biológicamente, que Agar engendre en su lugar. Ismael fue el hijo de la impaciencia humana. No fue pecado técnicamente. La costumbre mesopotámica lo permitía. Abraham no violó ninguna ley conocida. Sara no transgredió ningún mandamiento revelado hasta entonces. Todo parecía razonable, práctico, hasta sabio. Pero tampoco esperaron por el tiempo de Dios.
Y el resultado de aquella decisión tomada hace 4000 años continúa reverberando en cada titular sobre el Medio Oriente que lees, en cada negociación de paz fracasada que sigues, en cada frontera disputada que ves en el mapa, en cada atentado y en cada represalia que presencias en las noticias. Ismael no desapareció como Sara esperaba. Su descendencia se multiplicó como las estrellas del cielo conforme Dios prometió. Y la tensión profetizada, su mano contra todos y la mano de todos contra él, se cumple diariamente delante de tus ojos. La pregunta que atraviesa los siglos es incómoda y brutalmente personal. ¿Cuántas veces intentaste ayudar a Dios a cumplir lo que Él prometió? ¿Cuántas veces la demora pareció insoportable y decidiste actuar por cuenta propia para acelerar el proceso? ¿Cuántos Ismaeles creaste en las últimas décadas por no poder esperar el tiempo correcto? La carrera que forzaste porque la promoción prometida no venía en tu cronograma. La relación que precipitaste porque la soledad dolía demasiado para esperar. La decisión financiera que tomaste porque la provisión tardaba más allá de tu comodidad. La puerta que derribaste porque Dios no la abría a la velocidad deseada. Ninguna de esas cosas es necesariamente pecado visible. Así como Agar y Abraham no pecaron técnicamente contra ninguna ley escrita, pero las consecuencias de las soluciones humanas para promesas divinas raramente terminan cuando imaginamos. Raramente se limitan a lo que planeamos. Raramente afectan solo a quien pretendíamos. Ismael vivió 137 años, según Génesis 25. Fue sepultado por sus hijos con honor, y sus descendientes se multiplicaron hasta cubrir 1/4 de la humanidad actual. La profecía de Génesis 16 se cumplió en cada detalle específico. El asno salvaje que no se somete a imperios externos, la mano contra todos y la mano de todos contra él en tensión perpetua, la permanencia visible delante de los hermanos por milenios. 4000 años después, cada vez que escuchas el Adán, el llamado islámico a la oración, resonando desde un minarete en cualquier ciudad del mundo, desde Yakarta a Londres, desde El Cairo a Sao Paulo, estás escuchando el eco distante de una promesa hecha a una esclava egipcia fugitiva llorando en el desierto. Dios oye, Yishmael, y lo que él oyó aquel día todavía resuena en 1900 millones de voces. La pregunta no es si la profecía se cumplió. Ella se cumplió visiblemente. La pregunta es, ¿qué estás generando mientras esperas por las promesas de Dios en tu vida? ¿Qué Ismaeles están naciendo de tu impaciencia en este exacto momento? ¿Qué consecuencias de 4000 años estás plantando hoy sin darte cuenta? La historia de Ismael no es solo sobre el pasado distante de patriarcas y esclavas. Es un espejo colocado frente a tu rostro. Y cuando lo miras honestamente, tal vez reconozcas tu propio reflejo tomando decisiones que parecían perfectamente razonables en el momento, prácticas, lógicas, hasta sabias según la sabiduría humana disponible. Abraham también pensó que estaba siendo sabio cuando aceptó la oferta de Sara. Y 4000 años después, los titulares todavía cuentan la historia que comenzó aquella noche.